Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente me ha cautivado por completo. Hablamos de Kerem y Ande y el título lo dice todo, un amor viejo que vuelve a nacer. Si han escuchado bien, no es solo un reencuentro, es el renacimiento de algo que una vez fue, pero que quizás nunca se fue del todo. En este vídeo vamos a desgranar todos los detalles, las sutiles señales, las posibles idas y venidas que han rodeado esta relación, y a especular, claro está, sobre lo que el futuro les depara. ¿Es posible que un amor de juventud, con el paso de los años, las experiencias y las lecciones aprendidas, pueda resurgir con más fuerza y sabiduría? Esa es la gran pregunta que vamos a explorar. Así que prepárense para un viaje emocional, lleno de nostalgia, romance y, por qué no decirlo, un poquito de drama. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en esta comunidad y queremos seguir creciendo juntos. Ahora sí, vamos a sumergirnos en la apasionante historia de Kerem y Ande. Para empezar a desentrañar este enigmático renacimiento amoroso, primero tenemos que situarnos. ¿Quiénes son Kerem y Ande? Aunque las identidades específicas pueden variar en el imaginario popular, pensemos en ellos como dos almas que compartieron un vínculo profundo en el pasado, quizás en la adolescencia o juventud, ese momento mágico y a menudo caótico donde los sentimientos son intensos y las promesas parecen eternas. Imaginen a Kerem, tal vez el chico soñador, un poco impulsivo con una mirada que lo decía todo. Y a Ande, la chica brillante, quizás con un espíritu libre pero también con un corazón sensible, alguien que sabía cómo hacer sonreír a Kerem. Su relación debió ser de esas que marcan, de las que dejan huella en el alma, de las que se recuerdan con una mezcla de dulzura y melancolía. Piénsenlo, esos primeros amores suelen ser los más puros, los más intensos, porque no están contaminados por las complejidades del mundo adulto. Son instintivos, son viscerales. Seguramente vivieron momentos inolvidables, paseos bajo la luna, confesiones susurradas, planes de futuro que parecían tan reales como el aire que respiraban. Pero, como suele suceder en la vida, los caminos se separaron. Quizás por distancia, por estudios, por diferentes aspiraciones, o simplemente porque las circunstancias de la vida los llevaron por rumbos distintos. Y es aquí donde entra la parte intrigante, ese viejo amor que ahora, misteriosamente, parece estar volviendo a nacer. ¿Cómo sabemos que este amor está renaciendo? Bueno, en el mundo de las celebridades, los rumores y las evidencias son moneda corriente. Vemos gestos sutiles, interacciones en redes sociales que no pasan desapercibidas, apariciones conjuntas que levantan sospechas, o incluso, declaraciones más directas de amigos en común o de los propios protagonistas. Pensemos en las redes sociales. Un simple me gusta a una foto antigua, un comentario cariñoso en una publicación reciente, un intercambio de mensajes que denota una cercanía que va más allá de la amistad. O quizás son avistados en los mismos lugares, en momentos aparentemente casuales, pero que para los ojos atentos de sus seguidores, son señales inequívocas. Y no olvidemos las entrevistas, esos pequeños lapsus, esas miradas esquivas o esas sonrisas cómplices cuando se les pregunta por el pasado o por el presente. Es como un rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, nos acerca a la imagen completa. Ahora analicemos las posibles razones detrás de este renacimiento. La vida, como decíamos, nos enseña lecciones. Después de haber vivido sus vidas por separado, quizás Kerem y Ande han madurado, han crecido individualmente. Han experimentado otras relaciones, han aprendido sobre sí mismos, sobre lo que buscan y lo que necesitan en una pareja. Es posible que al mirar atrás, reconozcan el valor de lo que tuvieron, la conexión genuina que los unía. Tal vez la distancia y el tiempo les han permitido ver el amor que compartieron con una perspectiva más clara, más madura. Imaginen que ambos han pasado por decepciones, por aprendizajes difíciles, y ahora, al reencontrarse, ven en el otro esa persona que, a pesar de todo, siempre estuvo ahí, en un rincón de su memoria y de su corazón. La familiaridad de una relación pasada puede ser muy reconfortante, especialmente cuando se ha buscado sin éxito esa conexión profunda en otras partes. Es como volver a casa después de un largo viaje, sabes que te espera un lugar seguro y acogedor. Además, pensemos en la nostalgia. La nostalgia es una fuerza poderosa, ¿verdad? Nos transporta a momentos felices, a épocas donde la vida parecía más sencilla,
donde las preocupaciones eran menores. El recuerdo de un primer amor puede evocar esa sensación de inocencia, de pureza, de un tiempo donde todo era posible. Para Kerem y Hande revivir esos recuerdos juntos, o incluso conscientemente buscarlos, puede ser una forma de reconectar con esa parte de sí mismos que quizás sienten que han perdido. Es como desempolvar un álbum de fotos antiguo y sentir de nuevo la emoción de esos momentos. Pero no todo es color de rosa, claro está. Un amor viejo que vuelve a nacer también presenta sus desafíos. Han pasado años, han evolucionado como personas. ¿Sus caminos actuales son compatibles? ¿Han desarrollado resentimientos o malentendidos del pasado que necesiten ser resueltos? La vida les ha llevado por caminos diferentes, con experiencias y aprendizajes distintos. Es posible que sus visiones del futuro, sus prioridades, incluso su forma de ver el amor, hayan cambiado. La tarea no es solo revivir lo que fue, sino construir algo nuevo sobre esas bases, algo que funcione en el presente y que tenga proyección a futuro. Habrá que superar las expectativas y los fantasmas del pasado. ¿Se compararán sus nuevas parejas con su yo del pasado? ¿Tendrán que lidiar con la opinión de los demás, con los comentarios y las especulaciones? ¿Y qué papel juegan sus entornos? Amigos, familiares, quizás incluso sus carreras profesionales, si son figuras públicas. ¿Sus círculos cercanos apoyarán esta reconciliación, o habrá quienes recuerden los motivos por los que se separaron en primer lugar? La presión externa puede ser un factor importante tanto para bien como para mal. Si ambos sienten una conexión genuina y están dispuestos a trabajar en ella, el apoyo de su gente querida será fundamental. Pero si existen dudas, las opiniones externas pueden amplificarlas. Otro aspecto interesante a considerar es la intensidad de este nuevo amor. ¿Es un amor que ha madurado, que se ha fortalecido con el tiempo y la distancia, o es más bien un fuego artificial que se enciende con fuerza pero que puede extinguirse rápidamente? Los amores que resurgen a menudo tienen una cualidad especial. Hay una comprensión mutua, una historia compartida que ningún otro puede igualar. Pero también existe el riesgo de idealizar el pasado y no ver las realidades del presente. La pregunta es si ambos han logrado mantener viva esa chispa original, o si la han reavivado con una llama nueva, alimentada por la experiencia y la sabiduría. Pensemos en las entrevistas que se han hecho, en las miradas que se cruzan. A veces, una simple mirada puede decir más que 1000 palabras. ¿Se ven en esas miradas las huellas del pasado, pero también la ilusión de un futuro compartido? ¿Y qué dicen las señales más concretas? Quizás han compartido momentos de intimidad, de conversaciones profundas donde se han sincerado sobre sus vidas actuales, sus miedos, sus esperanzas. La vulnerabilidad es clave en cualquier relación, y en un reencuentro de este tipo, la capacidad de ser vulnerable con alguien que ya conoce tus puntos débiles y fuertes puede ser increíblemente liberadora y fortalecedora. Imaginen a Kerem contando a Hande sus luchas profesionales, sus inseguridades, y a Hande compartiendo sus sueños y sus anhelos. Esa confianza que se construye sobre una base de respeto mutuo y conocimiento previo es invaluable. Incluso los pequeños detalles cuentan. ¿Han vuelto a visitar lugares significativos para ellos? ¿Han retomado viejas canciones, viejas películas que compartían? Estos actos aparentemente insignificantes pueden ser poderosos recordatorios de la conexión que compartieron y pueden ayudar a reavivar los sentimientos. Es como si estuvieran reescribiendo su propia historia, pero esta vez con un capítulo nuevo lleno de promesas. Ahora un punto crucial es el timing. ¿Por qué ahora? ¿Ha habido algún evento desencadenante? Quizás una crisis personal de uno de ellos, un momento de reflexión profunda, o simplemente el destino interviniendo de manera inesperada. A veces las cosas suceden cuando tienen que suceder, y el amor, como la vida, tiene sus propios ritmos. La vida nos pone en el camino a las personas que necesitamos en el momento en que las necesitamos, y quizás para Kerem y Hande, ese momento es ahora. Y finalmente la pregunta del $1.000.000, ¿es este un amor que realmente va a perdurar? ¿Será este un amor viejo que vuelve a nacer con la fuerza suficiente para superar los obstáculos del presente y construir un futuro sólido? El tiempo, como siempre, será el mejor juez. Pero lo que sí podemos decir es que la idea de un amor que resurge, de segundas oportunidades, siempre tiene un encanto especial. Nos da esperanza, nos recuerda que el amor verdadero, aunque se haya enfriado, nunca se apaga por completo.
La magia de este tipo de historias reside en esa posibilidad, en la creencia de que a pesar de las idas y venidas, de los altibajos del tiempo y la distancia, hay conexiones que son lo suficientemente fuertes como para resistir la prueba del tiempo. Entonces, para resumir un poco, hemos explorado la posible historia detrás de Kerem y Ande, esa conexión inicial que marcó sus vidas, y cómo las circunstancias los llevaron por caminos separados. Hemos analizado las señales, desde las más sutiles en redes sociales hasta las apariciones públicas, que sugieren que este amor viejo está, de hecho, renaciendo. Hemos reflexionado sobre las posibles razones detrás de este resurgimiento, desde la madurez y la lección aprendida hasta el poder de la nostalgia, sin olvidar los desafíos que esta reconciliación podría presentar, como la compatibilidad de sus vidas actuales y la presión del entorno. Y hemos debatido sobre la intensidad de este nuevo amor, la importancia del timín y la pregunta fundamental de si esta vez, este amor tiene la fuerza para perdurar. Ha sido un viaje fascinante especular sobre Kerem y Ande y su amor viejo que vuelve a nacer. Realmente es una de esas historias que nos hacen creer en el amor y en las segundas oportunidades. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que este amor tiene futuro? Me encantaría leer sus pensamientos y sus propias interpretaciones en la sección de comentarios. ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar? ¿Creen que un amor del pasado puede realmente renacer con más fuerza? Compartan sus historias y opiniones, siempre aprendemos muchísimo de ustedes. Y antes de irnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares que aman las historias de amor, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que viene. Estamos preparando contenido increíble para ustedes. Gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo, ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.